Bienvenidos una vez más a Persistencia Retiniana, un podcast dedicado al séptimo arte. Yo soy Ricardo Rosales y estoy aquí con... Celia Sutton. Bienvenidos sean una semana más al podcast. Como saben, hoy nos toca hablar de recomendaciones del mes de octubre. Así es, Ricardo, qué gusto estar aquí otra vez. Hoy tenemos unas muy buenas recomendaciones para que vean en diferentes plataformas o en el cine y creo que les van a gustar mucho. ¿Cómo ves? ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? Como quieras, si quieres, más. Bueno, la primera recomendación que yo les tengo es Noche de Fuego de Tatiana Hueso. Ya lo venía anticipando desde el podcast pasado de Neorrealismo Italiano Ujú. porque pues esta película toma varios elementos de ese estilo cinematográfico. Esta película que se estrenó este año en el Festival de Cannes y en donde causó toda una revolución, la cineasta Tatiana Hueso se llevó 10 minutos de aplauso de la audiencia. Es su primera película de ficción y pues Noche de Fuego nos habla sobre la vida de Ana, una niña que vive en un pueblito ubicado en la Sierra de Guerrero. En este pueblito todos los hombres han abandonado sus familias con el fin de cruzar la frontera y conseguir dinero para poder mantenerlas, ¿no? Porque es un pueblo donde las oportunidades son muy escasas y lo único que encuentran pues es salir de ahí y viajar a los Estados Unidos para poder seguir manteniendo sus familias. Esta niña Ana vive sola con su madre y casi todas las mujeres del pueblo están solas con sus hijos, cuidando a sus hijos. Y pues es un pueblo a la vez controlado por el narcotráfico. En este lugar se siembran amapolas, que es parte de los negocios del narcotráfico, junto con una explotación minera. También ahí nos lo muestra Tatiana Hueso. De hecho, la película inicia con una imagen panorámica mostrándonos toda la sierra y el cerro o la montaña que está explotando en el narco. Y de hecho es una imagen que a mí me gusta bastante y que repite una y otra vez Tatiana Hueso conforme va avanzando el conflicto, vamos viendo el cambio del paisaje en este pueblo. Al ser controlado por el narco, todo el pueblo vive sumido en el miedo. Mas, sin embargo, nadie dice nada, ¿sabes? Como todo está callado, todo el mundo vive sumido en el miedo, pero es un miedo tácito. De hecho, me gusta mucho de la película que ni siquiera aparecen los narcotraficantes, no es el O sea, punto la principal. violencia, no sé, Sí, la ajá, violencia no es explícita, no sino es gráfica. siempre es sugerida. Entonces, para evitar que otro de los negocios, creo que el tema principal de esta película es el control del cuerpo de la mujer por los narcotraficantes, para evitar que los narcos puedan robarse a las niñas pequeñas para volverlas parte de su fuente de ingresos, las madres le cortan el cabello a sus niñas y las hacen pasar por hombres. Y pues lo único que quieren es que no crezcan sus hijas y empiecen a mostrar estos rasgos de mujer para evitar que el narco se las tenga que robar. Entonces, toda esta película nos muestra un montón de inocencia a través de los ojos de Ana y de sus amigas y de todos los otros niños que habitan en este lugar de violencia y que sin embargo pues tienen que desarrollarse tan normal como sea posible y se los permita Como se pueda, este claro. entorno. Así es, y por eso también me recuerda bastante a justamente lo que comentábamos en el capítulo pasado sobre neorrealismo. Bueno, los niños son el futuro, nos demuestran la inocencia, pero están envueltos en un entorno que les dificulta desarrollarse Seguir de siendo forma niños, ¿no? apropiada, Sí. sí, así es. Y que casi los obliga a madurar. Pero a pesar de eso, Tatiana no nos lleva por ese camino y nos lleva por un camino lleno de inocencia y vemos a estas niñas jugando y tratando de sobreponerse al terror implícito. Y ahora que estás diciendo eso, también digo, tiene mucho que ver también con la de Breadwinner que comentábamos, que recomendábamos el mes pasado, ¿no? De que esta niña para poder sobrevivir tiene que ser niño, ¿no? Tiene que cortarse igual el cabello y tiene que disfrazarse de niño para traer comida a su casa. Entonces comparten elementos.
y también con Sin Señas Particulares, que te muestra la realidad de México, que las dos comparten cartelera en el cine, que recomendábamos también el mes pasado y que está también, pues dos películas mexicanas que abordan la realidad, pues de estos, como dices, estos pueblos dominados por la violencia y compartiendo cartelera las dos películas mexicanas dirigidas por mujeres también, ¿no? Entonces, qué interesante. Así es. Pues bueno, a mí esta película me cautivó desde el minuto uno por la simple razón de la sensibilidad de Tatiana, ¿no? La Ujú. conformación de las imágenes te mete mucho en su mundo, en su entorno, que es pura naturaleza, ¿no? Árboles y la flora y la fauna del lugar. Y se toma el tiempo para observar ese entorno tan hermoso y de cierta forma hace contraste toda esta belleza con la violencia que la rodea y que la está de cierta forma desarticulando, porque los narcos están explotando esta naturaleza en parte por la mina y en parte con los campos de amapola. Y también los vemos como tienen que incluirse en las actividades de los narcotraficantes para obtener protección, ¿no? Y salvamento. Y entonces vemos a la madre de Ana trabajando en los campos de amapola como última opción para que no las vayan a matar, ¿no? Y a Ana y a sus amigas también formando parte de la pizca. Y era también parte de lo que decíamos en el capítulo pasado, de cómo estos niños se ven orillados a formar parte de la resistencia y así ella también se ve obligada a trabajar para el narcotráfico. Y pues es muy triste esta realidad, porque incluso cuando Ana es niña, su madre, la película inicia con la madre cavándole un pozo donde quepa su cuerpo y pueda ocultarla cada vez que se escuchan las camionetas. De hecho, Ana y su madre, hay una conexión muy bonita y es una relación que maneja muy bien Tatiana Hueso, que es la de Ana con su madre, porque Ana quiere ser una niña, quiere ser libre, quiere mostrarse como es, y la madre siempre se muestra reprimiéndola, de cierta forma reprimiéndola una y otra vez porque sabe que es lo mejor para ella. A pesar de la rebeldía de Ana, pues Ana incluso llega a pensar que su madre la odia por la forma en que la trata y no es solamente su instinto materno que lo único que busca es protegerla. Entonces la vemos cavándole los pozos para cada vez que escuche las camionetas de los narcotraficantes acercarse, meterse al pozo y ocultarla. Y uno de los juegos a los que juegan Ana y su madre, valga la redundancia, es a estar siempre atentas de los sonidos de alrededor. Y es otra cosa que destaco mucho de la película, es su diseño y su mezcla de sonido. Son perfectos. Hace un uso del sonido impresionante y todo se escucha. Hasta el más mínimo ruido que te podrías imaginar en la selva se escucha. Entonces tiene este juego, la madre la enseña a estar siempre atenta de su entorno en cuestión de sentido auditivo y a cerrar los ojos y le dice, ¿qué escuchas? No, pues escucho una vaca. ¿Qué tan lejos está la vaca? O reconoces a esa vaca, incluso es la vaca de quién, es la vaca del vecino, es la vaca de dónde, está muy lejos, está cerca. Y la enseña de forma que siempre están atentas a las camionetas que se acercan a la sierra en busca de Y niñas. creo que eso es una como una manera de generar tensión dramática todo el tiempo, ¿no? Porque incluso te invita a A ti como estar espectador a atentos del estar sonido, atento exactamente. también del sonido, que sabes que cuando tú escuchas las camionetas, ellas también las van a escuchar y ahí es donde viene el problema o el Sí, conflicto, ¿no? exactamente. Otro es que hay muchos juegos, hay muchos jueguitos, te digo, como son niñas y vamos viendo cómo se adaptan a este entorno, hay varios juegos, incluso hay un juego de leerse el pensamiento entre sus amigas, de cierra los ojos, piensa en algo y vamos a tratar de conectar, ¿no? Nuestras mentes y a ver qué estoy pensando yo, tú qué me dices que estoy pensando y todo este asunto. Y las vemos nadar en las lagunas, ¿no? Tratando ellas de ser libres porque ellas realmente desconocen lo que sucede. Lo intuyen, pero realmente lo desconocen. E incluso ella pierde a una de sus amigas, Juana, y nunca sabe a dónde fue, solo sabe que su familia y ella desaparecieron, dejaron la mesa servida, pero nunca sabe a dónde fue o si van a regresar siquiera. Y esa es otra parte
muy dolorosa y conforme la vemos creciendo, porque esta película está dividida en dos partes, una parte de la infancia de Ana y otra parte ya más adolescente, es más consciente y a pesar de ello no se atreve a mencionar en voz alta lo que sucede en su entorno. Y pues mezcla Tatiana muchísimas relaciones, más allá de la relación con su madre, la relación con sus amigas, mete una relación con un joven coludido con el narco incluso, ¿sabes? Y eso genera aún más tensión. Y es algo que me gusta mucho de la película porque habrá personas que podrán decir que tal vez no pasa nada, porque no hay narcos, no hay disparos, no hay sí hay una que otra explosión, pero ni siquiera es una explosión violenta, esa explosión de las minas, que es una imagen increíble. Pero no, o sea, el demonio está ahí nuevamente, a la vuelta de la esquina, siempre acechándolos. Y Tatiana Hueso es increíble para retratar o contener toda esta esencia del demonio encerrado en la selva, dispuesto siempre a... Atacar, ¿no? Así como que está presente, pero no lo ves, Sí, ¿no? sobre todo está al acecho, entre la Al selva, en la acecho. maleza, Ujú. escondido, esperando a que alguien falle para atraparlo y llevárselo. Y pues me gustó muchísimo esta película. A mí me mantuvo en tensión, hacia el filo del asiento, la fui a ver al cine y me mantuvo en tensión todo el momento. Es verdad que sí, nunca alcanza un clímax y esa explosión a la que estamos acostumbrados, pero sí te mantiene al filo del asiento siempre esperando que no le pase nada a ninguna de estas chicas, a pesar de que sabemos de que va a ocurrir por el entorno en el que viven, tarde o Por la temprano realidad en la va a que ocurrir. estamos Entonces siempre inmersos. estamos nada más Ujú. esperando ese momento a que se las lleven, a que las desaparezcan y ya no volvamos a saber nada de estas chicas que Ujú. pues nacen enclaustradas, ¿no? Nacen y viven enclaustradas, a menos de que alguna de ellas tenga ahora sí que la voluntad de huir, si es que siquiera le permiten hacerlo. Me gusta bastante cómo aborda la película en lo formal, porque trae muchísimo contenido de su trabajo como documentalista. En el caso de Tempestad, yo me acuerdo mucho de esta historia de la madre payasita en busca de su hija desaparecida y que cuando nos va narrando la historia, las imágenes no concuerdan con este entorno de violencia que ella nos está narrando. Nos muestra calles interminables, tal vez retenes, y son imágenes que parecieran muy desconectadas del dolor que está sufriendo la madre. Y lo mismo pasa aquí en Noche de Fuego. Sabemos que hay violencia y todo, pero nunca la llegamos a ver. Cerca del final de la película nos acerca un poco a esa violencia, pero no enteramente. Y pues bueno, es increíble, es increíble. Es una nueva forma de abordar el suspense latinoamericano. Ujú. Me parece perfecta. Pues qué interesante. Pues ahí está la primera recomendación del día de hoy. Yo les quiero recomendar una película que pueden ver en Amazon Prime y también está en Movie y que va a conectar muy bien con la película que estás recomendando, Ricardo, porque se trata de una cinta colombiana de 2018 y es fácil conseguirla, como les digo, en Amazon Prime, vale muchísimo la pena. Se llama Pájaros de Verano. Es dirigida por Ciro Guerra y Cristina Gallego, es una codirección. Ciro Guerra había dirigido El abrazo de la serpiente, no sé si la conoces, pero es una película con una estética en blanco y negro impresionante y había ganado premios, el Oscar creo, a película extranjera. Y en esta ocasión se une a Cristina Gallego para hacer este guión tan interesante. Bueno, y esta película, el guión es de María Camila Arias, pero es una película que de verdad une varios géneros, une varias formas de narrar. La estética es realmente bellísima, la paleta de colores, los rojos vivos, está filmada en el desierto y nos muestra ritos ancestrales, o sea, se va a filmar, que también tiene ese como sentimiento o sensación documentalista, pero se va a filmar a uno de los grupos indígenas más numerosos de Colombia, que es el grupo Wayuu,
Está, de hecho, hablada en esta lengua indígena, combinada en algunos momentos con español, pero también, pero la mayoría está hablada en este dialecto, en esta lengua, y relata el nacimiento, y por eso lo voy a unir con tu recomendación, del narcotráfico en Colombia. Es increíble porque narra desde el año 1968 hasta 12 años después, o sea, el tiempo diegético son 12 años. Está dividida en 5 cantos, como si estuviéramos hablando de una tragedia griega o una tragedia de Shakespeare. Así está muy, muy bien definido cada canto o cada sección de la película. Y entonces se va primero a los años 60, donde una niña, una joven va a ser presentada al grupo y al que será su nuevo marido, pero entonces lo tiene que seducir en cierta forma. La niña está con una capa roja y tiene que hacer como una danza, y esa secuencia es realmente impresionante porque la niña empieza a danzar y entonces el que va a ser su marido tiene que verla, tiene que ir a pedir su mano con una figura muy, muy respetada de los clanes, que es el palabrero, que es el que va a interceder por él, a pedir su mano y tiene que ofrecer una dote por ella, que son ganado, tantos borregos, tantas vacas, o sea, tiene que ofrecer una buena dote por ella, y más que esta niña es de una muy buena familia, es una familia muy reconocida en el grupo, en este grupo indígena, y entonces se ven los clanes, se ven las tradiciones familiares, cómo la familia es realmente importante para ellos, es como los pilares. La mujer, la abuela, es como el pilar más importante de la familia, o sea, es en esta especie de matriarcado, pero lo que vemos es que este joven que va a pedir su mano o que va a pedir casarse con ella, pues para juntar esta dote, se empieza a meter en negocios. Además él tiene más relación con los que no pertenecen ya a estos grupos indígenas, y entonces empieza a meterse en negocios ya de droga, de marihuana, y que entonces se empieza a involucrar con malas compañías, empieza a entrar la violencia, empiezan a haber muchos cambios y transformaciones en el mismo grupo indígena, que al dejar entrar más bien a gente de fuera y tradiciones que no son las suyas, y empezarse a involucrar en negocios que no les convienen, pues entonces empieza a ser frágil todas sus tradiciones y frágil toda su fuerza comunitaria, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza a permear lo exterior en estos grupos y empieza a mermar a la comunidad, y empieza a mermar a estas familias, y empieza a entrar la violencia. Se trata de estos años de bonanza marimbera, como le llaman a este auge de la marihuana, y que Colombia se vuelve uno de los principales productores de marihuana, y que luego será obviamente cocaína y será una cuna como del narcotráfico, pero aquí es como el nacimiento, y entiendes bien cómo es que se empieza pues a gestar este crecimiento y este movimiento, y además el daño que le hace, por ejemplo, a estas familias indígenas que tenían tan arraigadas sus costumbres y tradiciones, como el dinero empieza a generar problemas entre ellos, violencia entre ellos. Esta figura, por ejemplo, del palabrero, que era completamente respetada por todos y sumamente cuidado, intocable para los demás, y rompen pues estos códigos de honor que vienen de cientos de años atrás, y se rompen por el dinero y se rompen por el interés y por la ambición. Y entonces es muy curioso cómo dice la directora que para ella es una película que suena a gangsters, a tragedia griega, a western y a cuento de García Márquez. O sea, todo en una misma película, porque hay mucho de realismo mágico, hay mucho de danza, hay momentos de mucha seducción femenina, es muy interesante además ver cómo las costumbres, las creencias, por ejemplo, los sueños, en el poder de las premoniciones que aparecen en los sueños, de lo que viene a anunciar, por ejemplo, un ave, como que viene a anunciar un tipo de desgracias o cosas que van a venir sobre la familia, que son realmente trágicas. Entonces todo se viene anunciando
tienen ese poder de intuición, las mujeres son las que tienen ese poder de soñar, de intuir. Es de veras una película riquísima en todo el contenido, riquísima en todo lo que te ofrece, en su estética, lo visual, los sonidos, los cantos, cómo está hecha, porque aparte te mantiene en suspenso todo el tiempo, te mantiene en tensión, porque la violencia sí va creciendo y aquí sí hay violencia más gráfica y va creciendo y ves cómo familias enteras que eran muy respetadas empiezan incluso a asesinar entre ellos, ¿no? O sea, cómo esta ambición por la droga o por el dinero se empieza a meter hasta entre las familias, ¿no? Entonces realmente es una joya, o sea, es una película increíble. Todo está filmado en el desierto. Fue una filmación bien complicada. Estaba leyendo que duró mucho más tiempo de lo que pensaban por cuestiones de clima. Filmar en el desierto es bien difícil. Tuvieron que construir ciertas casas para poder filmar ahí, que luego con el clima y con tormentas se les destruyeron, entonces tuvieron que reconstruir y entonces fue una filmación que les costó mucho trabajo y mucho dinero y bien difícil, pero la sacaron adelante y creo que el trabajo final es riquísimo, como te digo, en contenido, en la forma en que está estructurada la narrativa en 5 cantos, como si fuera una tragedia. Y además desde el principio de la película sabes lo que va a suceder, o sea, te están anunciando que la tragedia va a caer en ellos, ¿no? Como si estuvieras de veras viendo una tragedia de Shakespeare y todo. Sí, eso es lo más Es interesante, súper toda la interesante, mezcla, sí. el pastiche de inspiraciones que mencionaste. Ajá, no, está padrísimo. Entonces sí se las recomiendo mucho. Mi segunda recomendación, justamente hablando de inspiraciones, es inspiración, en cierta forma, para el director de mi tercera recomendación. Pero bueno, la segunda es la retrospectiva que hizo Movie sobre David Lynch. La llamaron una mente maestra del surrealismo. Incluye 3 largometrajes, que es Eraserhead, su primer largometraje, Lost Highway, que ya hablamos de ella en nuestro episodio de Scopofilia, y está también Twin Peaks, Fire Walk With Me, la película que es el preludio a esta serie famosísima de los 90s. Pero a pesar de que estas películas son buenísimas, no voy a hablar de ellas en específico, sino de otro filme que está en esta retrospectiva. Es un mediometraje que se llama La abuela, The Grandmother. Es su primer mediometraje, fue de los primeros films que hizo. Y, ¿qué te digo? Es increíble ese mediometraje. Senta las bases de todo lo que va a ser el cine de David Lynch. Y podemos ver lo consistente que es con su visión, ¿no? Ujú. El filme trata, es muy cortito, dura una poco más de media hora y se trata de un joven engendrado por una mujer y un hombre que se desean tanto entre ellos, pero lamentablemente no desean un tercero en discordia. Y cuando el pobre niño llega a este mundo, nacido de la naturaleza, no de la madre tierra, los padres lo reciben con muchísimo odio. Desde el minuto uno lo odian, lo aborrecen y son abusivos con él, ¿no? Lo atormentan, ¿no? El niño tiene un desarrollo como un niño normal y ellos, más allá de tenerle paciencia y enseñarle lo que está bien hacer y lo que está mal, pues tienen unas actitudes pésimas con él, ¿no? El niño se orina en la cama, ellos lo agarran y le ponen la cara y lo embarran en la orina para que aprenda que ahí no se tiene que orinar y cosas terribles. Entonces el niño, en esta fantasía, en esta inocencia, decide que quiere cultivar una abuela. Tiene un poco de didáctico esta película y puede incluso llegar a ser un poco gracioso en ese sentido, de que el niño se pone a buscar en un saco que dice semillas y se pone a buscar entre todas las semillas por una semilla de abuela y la planta y la cultiva con todo el amor posible y nace tarde o temprano esa abuela y le hace compañía a este niño en esta vida tan horrenda. Ay, suena increíble. Y es una historia que así Suena muy contada bien. es súper tierna, pero cuando la veas, si es que la ves,
es siniestra, siniestrísima, como todo el cine de David Lynch, con una estética Ajá. muy, muy gótica y una estética hasta cierto punto infernal, terrorífica, ¿no? La abuela incluso es muy tétrica, pese a que es este salvavidas para el niño en un mundo tan horrible. Y me encanta esta combinación de la ternura con lo Con terrorífico y los lo siniestro, siniestros. ¿no? Es un Ajá. sueño tierno, pero horrible a la vez. Entonces, yo se los recomiendo bastante, no te quita mucho tiempo, son 36 minutos y yo sé que les va a encantar. El sonido también es otra cosa que se destaca mucho de esta película y que lo hace en todo el cine de Lynch, ¿no? También tiene está otro cortometraje muy famoso, el primerito que realizó, que se llama Seis hombres enfermos de su pancita y son seis rostros, ¿no? Que se la pasan vomitando y todo está en un loop, o sea, se repite y cómo se enferman y vomitan. Pero en el fondo de esa imagen de 6 minutos que dura el cortometraje está una sirena constantemente sonando y sonando y sonando y es muy, muy incisiva, ¿no? Es un sonido muy incisivo que más allá de que las imágenes sean muy tétricas y terroríficas, el sonido lo potencia, ¿no? Y lo mismo pasa aquí en La Abuela. Es un cortometraje mudo, nadie habla, pero son los sonidos los que te llevan incluso a una atmósfera todavía más tétrica. Entonces sí, lo recomiendo definitivamente y obviamente que vean toda esta retrospectiva. Eraserhead, pues es súper clásico, un filme Sí, clasiquísimo de Estados Unidos, ¿no? Incluso está dentro de las 100 mejores películas por la AFI. hay que verla. Sí, sin duda. Y como les digo, no les va a quitar nada de tiempo. Pues mi segunda recomendación está en Netflix. Es una oportunidad que no pueden dejar pasar porque es muy buena película. La van a disfrutar, se van a reír, van a llorar y todo junto. Es Another Round, otra ronda de Thomas Vinterberg, que hace nuevamente una mancuerna con Mads Mikkelsen, que es este actor increíble que ya ha dirigido en otras La ocasiones casa, en La esa sí la Casa, vi, que en está algún momento vamos a buenísima. platicar, buenísima, buenísima. Pero en esta ocasión lo que quiero hablar es de Another Round, que es una película entretenida, divertida, con mucho contenido y mucho mensaje, y además una premisa que suena increíble. Les voy a contar. Son cuatro amigos que son profesores de un bachillerato, de una preparatoria, muy hastiados, cansados, hombres nuevamente de mediana edad, en esta crisis que les da, que ya están cansados de pues, su trabajo, que a lo mejor no tiene muchas motivaciones. Entonces los ves a ellos completamente desilusionados de muchas cosas, tanto en su vida laboral como en su vida personal, o sea, con muchísimos baches, y están estos amigos conviviendo, y todo surge en una cena. Uno de ellos comenta de un estudio social que hace un psiquiatra, Vince Carderuth, que habla de que todos los seres humanos nacen o nacemos con una deficiencia de alcohol en la sangre de 0.05% de deficiencia de alcohol. Y entonces ellos platicando llegan a la conclusión de que si que pueden hacer un experimento y de ir midiendo ese porcentaje para llegar a ese 0.05 y cubrir esa deficiencia, y van a poder ser más eficientes en su trabajo y van a poder desempeñar mejor tanto su trabajo en la escuela y sus actividades y con su familia. Pero hay como ciertas reglas en el experimento de que no pueden beber después de las 8 de la noche, o sea, tiene que ser en el día y no se pueden pasar de este 0.05, y entonces empiezan a hacer este experimento y de verdad los cambios que se empiezan a ver en ellos son geniales. Les empieza a ir mejor, empiezan a interactuar mejor con los alumnos cuando antes estaban totalmente apáticos, perdidos. Vemos al personaje de Matt Mikkelsen totalmente desanimado, sin poder seguir en sus clases de historia, o por ejemplo al que le toca ser profesor de educación física, sin poder llevar una clase pues de manera eficiente, y de pronto con el alcohol se dan cuenta que funcionan mejor y que además en la interacción con sus mujeres o con sus familias les va mejor. Y entonces de ahí empieza a surgir todo el conflicto, porque
como ya lo vemos venir, cada vez la ingesta de alcohol empieza a ser mayor y no pueden ya parar en ese punto 0,5 y entonces les empieza a generar ciertos problemas, empiezan a actuar ya de maneras que se empieza la gente a dar cuenta y entonces, bueno, es una especie de humor, bueno, un humor entre negro, lleno de sarcasmo, hay situaciones súper cómicas, pero luego hay situaciones también que caen en lo trágico también, ¿no? Y luego vemos que pues ya cuando empiezan a descontrolar el alcohol ya no pueden, pues ya no lo pueden parar, ¿no? Entonces es genial cómo se va desarrollando. Esta comunión entre los amigos es increíble, o sea, esta complicidad entre ellos es de lo mejor de la película, ¿no? Estos momentos en que están los cuatro juntos y tomando y disfrutando, y, entonces son las partes como más, pues más emotivas de la película también. Y ¿sabes qué es lo padre de la película? Que tampoco se trata de un asunto moral, o sea, de enseñarte a ti si es bueno o no es bueno tomar, o sea, las cosas se van dando solas y tú vas viendo y son conclusiones tampoco al final de la película dicen, "Ah, ya deja el alcohol para siempre". La secuencia final es, creo que, una de las mejores secuencias que yo he visto últimamente en el cine, o sea, creo que la he repetido y la he vuelto a ver muchas veces porque es Matt Mikkelsen bailando, o sea, en unos movimientos de baile que son increíbles. Y es una secuencia que de veras como que devuelve la esperanza en la película, o sea, esos como momentos de que todo va a estar bien, a pesar de, pues, de ciertas cosas muy tristes que suceden también hacia el final. Pero pues bueno, no les quiero también ya echar a perder la película, pero creo que es una película que no tiene desperdicio, o sea, que se la van a pasar muy bien, pero que además las interpretaciones de los cuatro actores son geniales y que, pues, sí, es una película en la que hay momento de clímax, hay momento de catarsis, hay momento de desfogue, hay momento de risa, hay momento, pues, quizá no de llanto, pero hay momento en que te conmueve. Entonces, bueno, Thomas Winterberg creo que hace un excelente trabajo. La historia misma fue desarrollada en un entorno de tragedia también, ¿no? En un ambiente de Así tragedia. es lo que justo te iba a comentar, porque su hija muere al cuarto día de filmación, la hija de Thomas Winterberg. Y creo que eso sí fue fundamental en los cambios que le hizo al guión mientras seguían filmando, porque dentro de la tragedia y la desgracia, él, en cuanto puede volver a filmar, sí le hace ciertos cambios al guión, que creo que sí va por ahí, o sea, en esa tristeza que invadía al director, se puede transmitir en el producto final, ¿no? Cómo queda la película, y creo que queda más emotiva de lo que lo habíamos visto a él en sus películas. Y bueno, Thomas Winterberg, que venía del Dogma 95. 95, de un cine de Festen y de un cine un poco diferente, pues aquí sí se ve su nota conmovedora y claro que viene muy tocado por la tragedia que le sucede en su vida personal. Sí, así es. Pues mal por mí, porque la empecé a ver y no la terminé por cuestión trabajo y desde entonces no la he reanudado, pero es ahora sí que mi tarea, la tengo que terminar. Sí, no, y sí, sí vale la pena. O sea, es una película que no te, de hecho, que puedes hasta ver una o dos veces o tres, sí, y te sigue gustando y le sigues agarrando diferentes mensajes y diferentes cosas. Y como te digo, no se trata de un cuento moral, así de no tomes alcohol. Sí, no, no, no va por ahí. Creo que se preocupa más por lo que sucede con sus personajes, por qué están tan desmotivados, por qué están tan cansados, por qué están tan apáticos, qué está sucediendo, ¿no? En la sociedad actual, porque vemos también a los alumnos de pronto en esta misma apatía contagiada o en esta presión por presentar los exámenes y lo que les pasa a algunos de los alumnos cuando necesitan presentar un examen y esta exigencia de la educación danesa que de pronto puede ser súper estricta y rígida y lo que está haciendo esto con los jóvenes, ¿no? Que además los jóvenes están tomando unas cantidades exorbitantes de alcohol y lo vemos en la película, porque desde que empieza la película son los jóvenes los que están tomando alcohol y al final de la película también. Entonces es una problemática actual real, ¿no? Entonces, pero sobre todo esa crisis, ¿no? De esta crisis laboral o de esta falta
pues de alicientes en la vida de estos personajes, ¿no? De motivación, de buscar algo de lo que agarrarse y tratar de ser felices, ¿no? Eso es. Ahora, la teoría de este psiquiatra es real, o sea, es un estudio que se desmintió después, pero que está basado en un estudio real, ¿no? De esta deficiencia de alcohol. Entonces es un dato curioso también. Sí, quién sabe si la casa todavía está en movie. Sí, la casa está en movie. The Hunt, sí, sí, sí. Pues sí, sí, sí está todavía en movie. La tienen que ver porque aborda un tema actual también, ¿no? Está Muy... impresionante. Ya en otra ocasión les Hablaremos más a platicamos más fondo de esa película que sobre es, la bueno, me casa. parece muy pertinente ahorita en las situaciones actuales. Ah, es una película impresionante, la verdad, a mí sí. Y bueno, obviamente con este actor hay que verlo porque es un gran, gran actor. Digo, creo que es uno de mis favoritos en la actualidad. Así es. Bueno, yo ya mi última recomendación está en Netflix. Es una película del 2017-2018, que se llama Largo viaje hacia la noche o Long Day's Journey into Night de Ujú. Bigan. Es una película china que pues justamente antes de entrar al aire le comentaba a Celia que se estrenó aquí en México de la Cineteca Nacional y escuché que la mitad de la película era en 3D y pues yo la vi en Netflix, así que Yo la vi en Netflix también, entonces tampoco sé eso del no 3D, podemos no. confirmar qué tan buena estaba la experiencia ya completa, ¿no? Porque esta experiencia es una parcialidad nada más en Netflix. Y a pesar de eso yo la disfruté un montón. Me gusta bastante, ya la he visto varias veces y me gusta mucho. Esta película es una película muy extraña. Trata sobre un hombre que ha escapado de su pueblo natal y ha vivido lejos de este pueblo por bastantes años y se ve arrastrado nuevamente o se ve obligado a regresar nuevamente debido a la muerte de su padre. Regresar a su pueblo natal le trae varios recuerdos y varias obsesiones de las que se había librado y que ahora pues se deciden retomar, principalmente un viejo amor que lo dejó marcado de por vida y al que quiere regresar, al que quiere volver a ver y toda la película se la pasa tratando de encontrar este viejo amor. La película va regresando haciendo muchos flashbacks. Ahí hay una fractura en el tiempo. La película de pronto está en el presente y luego regresa al pasado. Y son tantos los movimientos en el tiempo que incluso se puede llegar uno a dudar de si los flashbacks son reales o Ujú. no son reales, si son productos de la memoria. Y es que la memoria pues es muy extraña, ¿no? Generalmente los recuerdos los solemos modificar a conveniencia. Entonces, siempre queda una duda de si ese recuerdo es real o no es real, y qué tan dejo de fantasía existe o no en ese recuerdo, qué tanto es subjetivo y qué tanto hay de objetividad, si pasó o no pasó lo que nos están mostrando en pantalla. Entonces, se nos va mostrando a través de su memoria tal vez recuerdos con esta mujer que es una especie de femme fatale porque también la película se inspira mucho del film noir. Sí, Él claro. es un detective que la va buscando a esta chica que solía ser un amante de un jefe del crimen organizado chino y él se enamora de ella y trata de hacer todo lo posible por escapar a su lado, incluso transgrediendo su propia moral. Por ahí se nos quedan algunos dejos de cómo él transgrede su propia moral en favor de poder pasar toda su vida con ella y cómo realmente ella solamente lo utiliza, que es uno también de las características de las femme fatales en el cine negro. Ujú, así es. Y justamente eso es algo que me gusta o quiero recalcar de esta película, es que es un pastiche también de inspiraciones y lo hace increíble. Por una parte está el cine negro, pero también, como les comentaba en mi segunda recomendación, veo mucha inspiración de David Lynch, no nada más en esta
beta surrealista, ¿no? De que nos mete, ya no sabemos si está soñando, es un recuerdo, es real, sino también tiene una escena muy particular con cuando el capo se entera de que él está saliendo con su amada, los secuestra y a él le mete una paliza, ¿no? Pero esta escena me recuerda muchísimo a Blue Velvet, en esta escena cuando van a visitar a Benny, que Benny se pone a cantar una canción con una especie de micrófono que es realmente una Sí, luz, que de hecho esa escena la como que haría una remasterización David Lynch para Mulholland Drive, porque pareciera que Benny está cantando, pero de pronto deja de cantar y la pista sigue. sí, sí. Ajá. Entonces, esta escena, te digo, del capo me parece muy inspirada en Blue Velvet. Y la inspiración agarra de muchos lados, no nada más de David Lynch y el cine negro, sino también de pronto hay ciertas escenas que recuerdan a Luis Buñuel grabando como una calle mojada y los reflejos de esa calle, y me recuerdan bastante esta escena de Los Olvidados con el jaibo, que se le superpone una imagen de una calle mojada y con un perrito pasando por esa calle. No sé si la recuerdes. También encuentro mucha inspiración en Wong Kar-wai, muchísima en cuestión visual, en Sí, los en los colores, ¿no? colores, En cuestión de la paleta de colores y las las luces luces de neón, que colores. O sea, bueno, pues creo que las es luces brillantes, neones y así así. es. Sí, sí tienes Pero razón. también en cuestión de temáticas y narrativas me remite muchísimo a Deseando Amar. Hay una escena también que me remite bastante a The Hand, la mano, este mediometraje que tiene Wong Kar-wai, Que también está en movie, ¿eh? O sea, si quieren ver The Hand, está en movie también. que él va y la busca entre todos estos lugares, va y la busca como en una especie de motel. Y esa escena, todas esas secuencias, me recuerdan muchísimo a The Hand cuando él va a buscarla, que dura mucho tiempo desaparecida y él trata de buscar a esta mujer prostituta a la que le hacía los vestidos, ¿no? El protagonista de The Hand. Y me remite muchísimo a eso, ¿no? Te digo, Muchas son referencias a, sí, como una hipertextualidad ahí en la película, ¿no? O sea, como hipertexto de y sobre otros todo la forma directores, en de que otros se géneros, apropia de de esas otros. referencias y las hace suyas. Sí, no es una simple copia, sino las integra bien en su propia narrativa también. Exactamente, no, igual incluso pueden pasar desapercibidas. La primera vez que yo la vi no noté muchas de estas referencias hasta después y formalmente es bellísima. Sí, formalmente es increíble. Por ejemplo, a mí me gusta mucho que juega con esta sensación de, bueno, esta fragmentación del tiempo y nos fragmenta mucho las imágenes. De pronto estamos viendo a los personajes reflejados en los espejos, justamente como es la memoria. La memoria es un reflejo de algo vivido y modificado, Y que ¿no? Wong Por Kar-wai la también usa mente. mucho espejo, ¿no? Sí, pero también no nada más está fragmentada la imagen y procesada a través de un espejo, sino a través de la lluvia. Es algo que hace mucho. Hay imágenes distorsionadas por la lluvia y quedan increíble con la cuestión narrativa de la fragmentación temporal. De la confusión, Ajá, sí, así sí, sí. es. Sabes que yo la vi, pero ahorita que me estás diciendo todo esto, creo que la tengo que volver a ver para poner atención a cada detalle pues de esas referencias, de la óptica, de que me estás mencionando, toda esta cuestión estética. Creo que vale la pena volverla a ver con más atención. Sí, son pequeños detalles que llaman, que no sé, brillan bastante y que incluso pudieran llegar a ser opacados por la segunda mitad de la película, porque la segunda mitad de la película ya maneja otras formas distintas de lenguaje cinematográfico, porque es todo un plano secuencia de casi una hora y es completamente onírico. Y de todas cosas narrativas que te ha estado, detallitos narrativos que te ha estado planteando en la primera mitad de la película, a través del lenguaje, que es algo que me llama también mucho la atención de esta película, que usa diálogos muy complejos, diálogos muy extensos, y que te van planteando semillitas que te terminan de desarrollar en esa segunda parte, ¿no? Esta historia del amigo con las manzanas que quiere vender para solventar sus deudas con el capo este que les comentaba al inicio, la casa que gira cuando los amados se encuentran, que te lo vienen planteando durante toda la película, toda la primera parte
te va planteando muchas cosas que termina de desarrollar en la segunda con un lenguaje cinematográfico completamente distinto al establecido en la primera, que es muy confuso, te digo, a partir de fragmentos y ir y venir en el tiempo. Y este no, todo es continuidad, ya no hay confusión. Y lo más interesante es que la parte que probablemente pudiera parecer más confusa porque se vuelve muy fantasiosa, porque es un sueño, ¿no? Lo vemos a él justo en la mitad de la película adentrarse como a una especie de película que es lo que nos muestra en esta segunda mitad. Y si bien está narrada, como te digo, a través de un lenguaje cinematográfico menos confuso, esta segunda parte es probablemente en cuestión narrativa más confusa porque uno no sabe qué está pasando ahí. Puede ¿Qué sentirse está pasando? desconcertado. Dice, ¿y qué pasó con la historia que nos estaban contando antes del detective y la chica? ¿Qué pasó? Sí, es como de esas películas en las que hay una película dentro de otra película, o que de Definitivamente. pronto te pasa de una película a otra. Es un poco, ¿no? Lo que pasa en Mm, Fauna, no sé si la ujú, sí, viste, exactamente. que hay una película dentro de otra película que no tiene nada que ver con la primera y entonces te puede de Que pronto pareciera que sacar no tiene nada de... que ver, pero te digo, desarrolla Pero sí, sí, todo claro. lo que te ha estado planteando en la primera parte, lo termina de desarrollar ahí. La tienen que ver, yo creo que es una Sí, experiencia visual y narrativa es una espectacular. experiencia visual, sí. Ah, pues yo la voy a volver a ver para poner más atención en todos los detalles que estás comentando. Sí. Ojalá lo hubiera visto esa segunda parte en 3D, a ver tanta A ver diferencia qué tanto hay, cambia. porque Ajá. así sola en 2D es increíble. Pues bueno, creo que ahora me voy yo a la tercera y última recomendación del día. Les quiero recomendar una película que está en Movie y en Amazon Prime también, o sea que está fácil De de, encontrar. sí, de encontrar. Se llama Eden, de Mia Hansen-Løve. Es una película francesa de 2013. Creo que es una película también muy disfrutable, creo que se disfruta mucho y un poco también viene a cuento con esta estética que estás hablando del underground, de la estética nocturna, de aprovechar la iluminación de la ciudad de la noche, de los neones, de las luces de colores, de estos. Lo que hace Mia Hansen-Løve es retratarnos el mundo del rave, el techno francés, de este movimiento que se llama French Touch, de la década de los 90. Entonces, la película, el tiempo de Gético son 20 años, de 1992 a 2013. Y lo que hace esta película es narrar esta juventud desenfrenada, esta juventud con sueños, con deseos, toda su creatividad volcada en la música. Se trata de un DJ que justo representa al hermano de Mia Hansen-Løve, porque la historia, el guión está hecho entre los dos, entre ella y su hermano en su juventud quería ser DJ, de hecho fue DJ pero no muy famoso, porque este tipo de música que él hacía, pues pasa de moda y él no se sabe adaptar a los cambios y se queda un poco estancado, ¿no? Entonces, pero lo que te muestra es esta juventud que un poco sí está persiguiendo estos sueños, pero se ve envuelta también en cuestiones de droga o en cuestiones de alcohol y que van de un rave a otro y que es vivir de noche, ¿no? Y todos estos lugares en donde se vive de noche y ves a la juventud desenfrenada, pero de pronto pues tienen que llegar a una madurez o a un cambio que no llega para los personajes. Y entonces todos los demás empiezan a evolucionar y cuando el protagonista no tiene este cambio o esta transformación, pues se queda un poco pues, estancado. Es lo que pasa. Pero es un adolescente o un joven que quiere perseguir sus sueños y que vemos a su familia diciéndole, bueno, ¿cómo vas a vivir de DJ? ¿O qué vas a hacer? Sí, ¿Un no es DJ un trabajo siempre? ¿O respetable. qué sigue? No es un trabajo respetable. Y entonces él dice, bueno, es que yo amo la música y amo, esto es lo que quiero ser, ¿no? Y entonces vemos cómo este grupo de jóvenes del que se acompaña, cada uno empieza a cambiar, unos no lo logran, también hay unas notas ahí un poquito tristes, pero es una película, ¿sabes qué me gusta? Que es una película muy atmosférica, que tú como que vives la película, no hay tantos diálogos, no son tan importantes los diálogos. La trama se va desarrollando con imágenes, con experiencias, hay muchas elipsis en el tiempo, o sea, hay muchos saltos en el tiempo donde no se te da mucha información, pero tú vas viendo el,
vuelo, cómo empieza su crecimiento, pero también ves la caída y ves que ni siquiera fue tan famoso, o sea, como esperaba. Y lo que te toca ver es un poco la caída o la realidad, ¿no? Cuando ya tiene que enfrentar a la realidad. Entonces, a lo largo de estos 20 años vamos acompañando a los personajes, sobre todo al protagonista, y con estas elipsis de tiempo vamos viendo pues esa subida y esa caída. Y es muy atmosférica, la música es realmente impresionante, el diseño de sonido, y creo que es lo importante de la película, o sea, te envuelve en una atmósfera nocturna, etérea, hay momentos de mucha iluminación, de mucho como vapor, humo de los raves, están las luces de la ciudad, de París, el soundtrack está muy bien logrado, Daft Punk, que fueron como uno de los principales, ¿Colaboradores? no salen en la película, de hecho hacen un cameo y ellos son los que salen ahí y ellos te muestran que ellos sí son los de los que tuvieron éxito, ¿no? O sea, es un poco como los que sí lograron ese salto, pero lo que te dicen es que esto fue cosa pues momentánea, o sea, fue de un momento y los que no supieron adaptarse a los cambios, pues se quedaron ahí en esa escena porque la música empezó a cambiar y las necesidades pues, de los jóvenes también y entonces pues esos sueños se fueron un poco pues, pues no sé, se fueron a la nada, ¿no? Entonces vemos a este personaje con esa problemática. Tampoco hay mucho juicio. Creo que hay está involucrada personalmente Mia Hansen-Løve, como se involucra en todos sus proyectos. Digo, es una directora que se involucra en sus guiones, que se involucra en sus proyectos, y aquí está involucrada porque pues está contando un poco la experiencia de su propio hermano, ¿no? Que fue el que vivió este sueño y esta caída. Pero bueno, Mia Hansen-Løve, por ejemplo, con El Porvenir o no sé si viste El Porvenir, que sale Isabel Huppert, pero son películas muy personales en las que habla ella como de preocupaciones y de cosas que a ella le mueven. Es una directora que sí se involucra en cada una de sus películas y que tiene un cine muy reflexivo, te deja mucho a que tú completes porque son películas que normalmente abarcan mucho tiempo. Tiene una que se llama Amor de Juventud, que también abarca muchos años, es una niña, es un coming of age, que ella está creciendo y se enamora perdidamente de otro joven, pero pasan muchos años y es igual la subida y la caída del amor y la obligada separación de esta relación, pero le gusta como seguir a sus protagonistas por mucho tiempo, ir viendo pues cómo se va desarrollando o cómo se dan los cambios en las historias, ¿no? Entonces, porque a través de los años, pues las historias los personajes van cambiando, las historias van cambiando, y entonces le gusta retratar pues las diferentes facetas de sus historias, ¿no? O sea, esa subida, ese clímax, luego la caída, o sea, y eso es algo que sucede en la vida real, ¿no? Entonces, creo que es un cine muy humano y muy cercano al espectador. Bueno, el protagonista se llama Paul, que hace como el hermano, es el que representa al hermano de Mia Hansen-Løve, y tiene un dúo llamado Cheers, con el que empieza a darse a conocer en el mundo de los DJs y tiene un programa de radio y entonces está completamente enfocado en eso. Ves, por ejemplo, a sus amigos, empieza a juntar grupos de amigos que son los que le diseñan, por ejemplo, las camisetas o las portadas de su LP o de su álbum. Y sobre todo un amigo suyo, que es un diseñador que se ve, un ilustrador que se ve súper talentoso, pero ves que también está súper desmotivado ante la falta de oportunidades y ves a los jóvenes qué difícil es perseguir estos sueños y tener éxito en lo que de verdad aman hacer. Y entonces, bueno, unos maduran y hacen el cambio y otros no pueden. Entonces vemos, por ejemplo, a uno de los amigos que no toma tan buenas decisiones, ¿no? O, por ejemplo, los vemos algunos en ciertas depresiones, que toman decisiones no acertadas, el mundo de la droga, que se mueve muchísimo en estos raves. Entonces, tampoco se puede llevar una relación duradera con alguna pareja, lo vemos a él también en esa falta de compromiso. Entonces, bueno, creo que es una película que abarca muchos temas que cualquier joven se puede identificar, pero toda la estética de la película está tan bien cuidada que sientes que estás dentro de estos raves y es súper atmosférica. Es muy inmersiva. Exacto. Y que, pues también por el tipo de sistema económico que rige al mundo, también la realidad es que no todos podemos triunfar. Es duro.
Así escucharlo, es. pero la realidad por el tipo de Ujú. sistema económico que tenemos, no todo el mundo puede alcanzar el éxito. Y quizá por eso es, digo, a Daft Punk le encantó o sea, que lo inviten a participar y te digo que sale, su música es parte del soundtrack, pero son como ellos, como los admirados, ¿no? Y entonces llegan a este rave y como que él ve, pues que igual y no va a llegar, a alcanzar a hacer, a tener el éxito, la fama que tienen ellos. Entonces es como muy, pues golpea al protagonista, darse cuenta que no va a llegar a alcanzar su fama. Bueno, pues ¿qué te parece si ahí lo dejamos? Así es. Pues yo creo que tenemos muy variadas recomendaciones. Así es, algunas muy chiquitas, otras más largas. Ajá. Pero esperemos que les gusten y coméntenos si les gustan nuestras recomendaciones o si tienen algunas otras de las que quieran que platiquemos en el podcast. Así es, también ustedes envíenos sus recomendaciones al correo persistenciaretiniana.podcast@gmail.com. Si tienen alguna recomendación que hacernos, nosotros vamos a tratar de verlas. Y también coméntenos en nuestro canal de YouTube. O si tienen alguna opinión de alguna de estas recomendaciones, y quieren decirnos si les gustó o no les gustó, qué les parecieron. O quisieran agregar algo más a lo ya comentado. Ajá, exacto. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana con un tema que a mí me llama mucho la atención. O sea, yo estoy muy contento de que vayamos a hablar sobre este tema. ¿Por qué no nos cuentas poquito más de qué trata? Sí, es un tema súper interesante que creo que ni en el cine se trata tanto, pero vamos a profundizar en eso, pero vamos a ver la tercera edad en el cine. Es cómo son representados estos personajes de la tercera edad en el cine. Es cómo hacen falta películas de pronto que traten sobre estas problemáticas, preocupaciones de la gente de la tercera edad. Así es. Entonces, ¿cuáles son tus redes sociales, Ele, para seguirte? Sí, yo estoy en Instagram como @celisutton, en Twitter como @celsut y me pueden leer en El Espectador Imaginario mensualmente, es una revista de cine digital. También me pueden ver en YouTube como To Catch a Film, en Letterboxd, que casi no lo modifico mucho, también To Catch a Film, y en Instagram como TheRicky.com. Y pues nos vemos la próxima semana. Así es, nos vemos la próxima semana. Gracias Ricardo, gracias a todos por escucharnos.